Hola hermanos queridos, hoy es el día 12 de enero 2021, un día muy especial para nosotros. La familia Neri cumple un añito de vida, mi nietecita Raquel. Estamos muy contentos. He tenido algunos días difíciles desde que grabamos el mensaje que fue al aire domingo y ni mismo había disposición física o condiciones para acercarme a la cámara y dar un report para los hermanos, pero hoy el Señor me despertó con grande disposición y aquí estoy yo con mucha alegría para comunicarles esta palabra que esperanzosamente todos las oirán hoy a la noche, eh, después de las 7 de la noche. Este es nuestro estudio para nuestra familia hispana y que naturalmente puede ser compartido por todos los que desean oír la palabra de Dios en español. Vamos a orar. Padre querido, Padre Santo, sí, Padre, de todo corazón te alabo, Señor, te agradezco, Señor querido, por tu bondad, tu misericordia, Señor. Este es el día que hizo el Señor y quiero alegrarme, rejubilarme en él, Señor. Y por la misma cuenta, Señor, que cada uno de los hermanos tengamos todos juntos, mismo que separados físicamente, Señor, la unión que proviene de tu Espíritu Santo cuando hablas nuestros corazones a través de tu palabra, generando fe, generando amor unos por los otros y particularmente por el Señor, nuestro amado Salvador Jesús. Gracias le doy, Señor. Una a tu pueblo, Señor, contra todas las oportunidades de Satán, Señor, todas las investidas de la carne mortal, Señor, toda la investida del mundo. Guarda ese pueblo querido. Yo le pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a los que percibieron, nosotros tuvimos una serie de 3 semanas sobre el capítulo 8 de Juan. Nuestro propósito es cubrir todo el libro de Juan. El capítulo 8, hermanos, fue de gran valor para mí, de gran comunicación de la palabra del Señor para mí y creo que para muchos de ustedes también. Nosotros hemos buscado ilustrar la palabra con la película, que he tenido algún problemita, uno aquí, uno ahí, pero con la dedicación de mi Daniel, creo que todo salirá bien. Estas ilustraciones han sido tan buenas, me ayuda tanto, yo soy una persona extremadamente visual y a mí me ayuda mucho ver y traer esto para dentro de mi corazón a través de los ojos es una maravilla. Bien, el capítulo 8 de Juan brevemente empezó con aquel incidente en que la mujer adúltera fue llevada al Señor. El Señor no la condenó de ninguna manera, por lo contrario, expuso a todos el hecho de que todos somos pecadores y que no hay uno solo que puede tirar una piedra contra el otro, juzgar, apuntar el dedo, porque todos hacemos parte de este mismo pueblo, este mismo rol de personas que somos pecadores y nuestra ganancia no está en apuntar dedos a otros, sino que humildemente atender a la voz del Espíritu de Dios y dejarnos convencer de nuestro pecado. El Señor enseñó esto a la mujer en el final, diciendo a ella, vete y no peques más. Enseñó a ella esta imposibilidad para el hombre en sí mismo de no pecar más y que lo lleva a uno a depender de la vida en el Espíritu. La palabra del Señor nos enseña, ande en el Espíritu y jamás van a satisfacer los deseos de la carne. Hay esta lucha dentro de nuestro corazón y el Señor Jesús enseña a la mujer que caminar con el Espíritu era la forma que Él tiene en mente, no solo para ella tenía en mente, pero para todos sus seguidores. Jesús sigue adelante
explicando a todos que Él es la luz del mundo y uno que sigue a Él jamás camina en tinieblas, pero tiene la luz de la vida. Jesús, al decir esto, se pone como la fuente desde la cual la luz viene y que ilumina los caminos de un hombre. En cuanto caminamos en esta vida, si queremos ir bien, si queremos evitar tropezos y caídas inútiles que solo nos traen dolor, que solo nos traen tristezas a nosotros y a los con quienes convivimos, la cosa es mantener los ojos fijos en la luz, mantener los ojos fijos en el Señor Jesús, en lo que dice su palabra. Y Él nos enseña más adelante a los que creen en Él. En el contexto en que hablaba en Juan 8, Él enseña a todos diciendo: a ustedes que creen en mí, si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces ustedes van a prestar mucha atención en mi palabra, van a permanecer en mi palabra, y de esta manera ustedes serán mis discípulos. Y a medida que usted conoce la palabra de Dios, ella lo irá liberando del pecado, a lo cual todos somos por naturaleza esclavos. Sin hermanos, en hecho nosotros tuvimos nuestras cadenas rotas por la sangre de Jesús en el pasado, cuando nos liberó de todo el pecado. En el futuro nosotros seremos liberados por siempre, por toda la eternidad, de las cadenas del pecado. Ni mismo la presencia del pecado en el cielo nosotros vamos a tener. Pero mientras caminamos hoy día, hermanos, mira, sea honesto, sea bueno con usted mismo, sea verdadero con la palabra del Señor y admita: mientras aquí vivimos, nosotros cargamos grillones, cargamos, hermanos, cadenas sobre nosotros. Señor, que el Señor nos revela en su palabra que así somos y necesitamos de Él. Él nos ama porque nos salvó. Él nos quiere dar gracia y quiere nos dar misericordia cuando tropezamos. Hermanos, este es el gran principio de la caminata con el Señor en esta vida. Bien, entramos en el capítulo 9, que nos cuenta un gran milagro de Jesús. Todos se recuerdan que el gran propósito del Evangelio de Juan es contar a nosotros lo que hizo Jesús de una forma muy resumida. Juan es lo que más resume la obra de Jesús, pero dice: estos hechos que yo los relato tienen una gran finalidad, que es hacer con que a ustedes que los oigan, ustedes vengan a creer en el Hijo del Hombre, creer a mí como el Cristo, y creyendo tengan entonces vida eterna en mi nombre. Este es el gran propósito, y aquí está uno de los milagros que Jesús hizo, un milagro magistral. Él sanó a un hombre con ceguera congénita, una persona que había nacido ciego y que desde su infancia sufría de este terrible mal. Bien, Jesús así lo hizo, y nosotros vemos en la historia toda como que hubo oposición de los judíos, no lo querían creer al hombre que vivía ahí en sus barbas en Jerusalén, pero está en las entrelíneas un error que nosotros, ministros de la palabra de Dios, no podemos cometer, que es vivir así tan aislado del pueblo que siquiera lo conozcamos. Su pastor sabe su nombre, su pastor lo trata por su nombre, su pastor lo conoce, porque si no es este el caso, su pastor tiene que ser recordado: hey, ¿qué pastor es esto que no sabe el nombre de sus ovejas? Importante esto. Algunos se quedan tan deslumbrados con la parte teatral de servicio de ciertas iglesias y que se tienen por satisfechos por participar de un show, de algo grandioso a los ojos humanos.
Esto desde el punto de vista de comparar al pueblo de Dios como un rebaño del cual Él es el verdadero pastor y Él comisiona a unos privilegiados como yo para conducirlos. Esto aspecto de show no tiene ninguna importancia, ninguna importancia. El Señor quiere que nosotros seamos conducidos por hombres a quien Él escogió para nos amar, que demos a ellos los elementos, la confianza para que nos conduzca, que demos a ellos honor para que nos conduzca, y a ellos, pastores, que tengan el honor de cuidar bien al pueblo de Dios, buscando la gracia de Dios para que cuiden de Él con mucho cariño, cariño del Señor Jesús, cariño que llevó Jesús a morir en la cruz por sus ovejas queridas. Bien, nosotros vemos entonces esta gran sanación y creo que por ahora todos han visto ya la película que enviamos, espero que tengan visto, y la gran cuestión que permanece y vino a mi vida en un momento tan especial es esto: ¿por qué una persona se queda enferma? ¿Por qué una persona muere? ¿Por qué una persona tiene dificultad con su salud, con sus relacionamientos? ¿Por qué esto? Y nosotros vimos desde el domingo, esta es una revisión para los que oíron la palabra el domingo a la noche, que el pecado puede ser la causa de enfermedad. Sí, hermanos, el pecado bien puede ser la causa de enfermedad. Lo sufrió esta lesión, la tuvo que aprender el propio grande líder Moisés. Hubo una situación en que se descuidó, que él no circuncidó a sus hijos conforme era la ley al pueblo aquel tiempo. Y el Señor, en camino de Egipto para ejercer el ministerio para el cual el Señor lo había llamado, el Señor lo quiso matar. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Moisés, por lo que todo nos indica, se quedó muy enfermo. Y gracias a Dios por su esposa, que tomó sus hijos, los circuncidó, y vamos a hacer las cosas bien conforme el Señor desea. Hermano, es así el pecado. Su hermana más tarde crió chismes contra Moisés, se tornó muy chistosa contra Moisés y Dios la hirió con lepra. Tantos otros ejemplos en la palabra del Señor en que nosotros vemos al rey David pidiendo: Señor, líbrame, no me reprenda en su ira, porque tus flechas se enclavaron en mí y no hay en mi carne nada de sano por cuenta de tu ira contra mí. Señor, no hay paz en mis huesos, mis iniquidades, mis pecados ultrapasan mi cabeza. Señor, mis llagas, mis heridas tienen malo olor, porque están corruptas, todo por cuenta de mi locura, y yo ando encurvado y abatido, todo por cuenta de mis pecados. Oh Señor, perdona mis pecados. Hermanos, vemos aquí un hombre muy sincero, que era el rey de Israel, veniendo perante el pueblo y explicando a ellos, diciendo: pueblo, yo estoy así tan enfermo, y yo atribuyo esto al hecho que he pecado contra el Señor, a quien busco ahora para darme el perdón. Y sigue la palabra de Dios dando muchos otros ejemplos de David, de otros siervos del Señor, de otros que no temían al Señor tanto así, de reyes que se tornaron arrogantes contra el Señor y Dios lo hirió con lepra. Y Señor, amados, que se quede muy claro en nuestro corazón la muerte de Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo, la muerte del rey Herodes, que se exaltó contra el Señor queriendo parecerse a Dios, la muerte de hermanos y la enfermedad de hermanos que tenían desprecio por la cena del Señor. Y Dios los reprendió de tal manera que la palabra dice que por esta razón
por beber indignamente y comer de la cena del Señor sin cualquier discernimiento. Esta es la razón por qué hay entre vosotros, iglesia de Corinto, muchos que están débiles y enfermos, y muchos que ya duermen, muchos que ya murieron. Hermanos, este es nuestro Dios, que deja muy claro que el pecado hiere. El pecado es instrumento de Satán, sí, es verdad, y con él viene enfermedad, con él viene sufrimiento. Pero una cosa importante para que tengamos una fe bien saludable y bien equilibrada: no es siempre que la enfermedad que uno tiene sea causada por el pecado. Muchos se recuerdan la vida de Job, este hombre justo, este hombre que caminaba con el Señor, y por una situación divina, él se torna entonces, cae muy enfermo, y sus bienes son todos disipados, su familia es destrozada, y no había pecado en él. Era una situación de probación. Y nosotros vemos el propio rey David, que hace poco leí para usted como él confesaba su pecado y reconocía que era la causa de su enfermedad. En otra ocasión que estaba enfermo, él decía: Señor, mi alma está perturbada, Señor, libre mi alma, Señor, yo estoy cansado, Señor, mis ojos están consumidos esperando por ti, Señor. No hay nada que David tenga que confesar en este lindo salmo, que es el número 6, así como él lo hace en el Salmo 71, cuando él pide el libramiento del Señor para que Dios sea su habitación fuerte y lo libre del impío, del cruel, de la enfermedad, porque él no había pecado ninguno que había cometido contra el Señor. Y es una situación bien diferente de la que él estaba pasando cuando había pecado. Sí, David se quedó enfermo en las dos situaciones. En una de ellas era por castigo del Señor, punición, corrección por su pecado. En otra situación no, era una situación de prueba, una situación en que Dios quería testar su fe, y la llamada es completamente distinta. Uno dirá: sí, pero hay personas que pecan con la confianza que nada le va a acontecer. Esto es usted. Si es usted, cuidado, para que no haya este tipo de espíritu en usted. No hay cómo juzgar otras personas. Aquí estoy yo, enfermo con el COVID. El domingo a la noche yo dije a la iglesia, y pensando en por qué esto es una prueba, esto así, y orando al Señor y pidiendo a Él, de acuerdo con Salmo 139, Señor, sondea mi corazón, mira si hay en mí algún camino y que esté relacionado con este mal que estoy sufriendo. Y el Señor me ha mostrado que había algún mal que yo necesitaba confesar a Él y dejar. Y con gran alegría yo lo hizo. Y bien, espero que el Señor me oiga en tiempo y me recupere bien y me dé días de vida y paz, como Él dio al rey David cuando le confesó sus pecados también. Pero esta es nuestra vida, hermano, esto no es una novedad. En otras situaciones, yo simplemente, cuando pedí al Señor que sondeara mi corazón, simplemente no había nada. El Señor diciendo: no, hijo, esta es una prueba. Esto es una lucha que usted está pasando por a veces injusticia de las personas, por falta de gratitud de otros, otras cosas que nos puedan traer tristeza, que no provienen de nuestros pecados, son pruebas y luchas, y debemos mantener los ojos firmes, puestos en Jesús, porque Él es lo que nos puede en buen tiempo librar y puede edificar nuestras almas a través de esta prueba, de estas luchas que Él permite sobre nuestras vidas. Los ejemplos, hermanos, sobre hombres que eran siervos del Señor son tantos, que sufrieron enfermedades, persecuciones, abandono, ingratitud. Muchos, hermanos, no son pocos en la palabra de Dios, y el tiempo sería corto, Señor. Puedo mencionar el ejemplo del rey Ezequías,
que reformó la casa de Dios, que cuidó del pueblo para que volviera de sus malos caminos para los caminos del Señor. Y después de toda esta dedicación vino contra él un enemigo grande, el rey Sennacherib de Asiria, para destrozar Jerusalén. El Señor le dio victoria. Poco después de la victoria cayó Ezequías enfermo de muerte. Y él llora delante del Señor. El Señor le dio victoria también. Un hombre que no tenía pecados a que confesar delante del Señor, porque se los tenía pecado a confesar. Lo que haría un justo de Dios en la situación, confesaría el pecado y lo dejaría con la fuerza que da el Señor. Un justo no deje de querer que el Señor lo ama, el Señor se compadece de sus debilidades y él confesa su pecado, requiere del Señor misericordia y el Señor le da misericordia y lo restaura. La sangre de Jesús lo purifica de todo el pecado y pide: Señor, dame gracia para que yo no venga más a caer. Esta es la forma de caminar con el Señor Jesús que el pueblo de Dios ha que entender. Sí, hermanos, entonces seguimos con este conocimiento. Primeramente, es verdad, el pecado hiere al hombre, su alma, su espíritu, su cuerpo. El pecado puede generar enfermedades y muerte prematura, sufrimientos, la venida de enemigos sobre nuestra vida, destrozar de los planes que Dios tendría para nosotros. Este es un punto. El otro punto todavía que necesitamos tener es que ni todo sufrimiento físico o mismo emocional, enfermedades, planes que se destrozan, enemigos de una forma u otra, ni siempre es debido a pecado. Y yo les di ejemplos de los dos lados. La gran cuestión, yo creo, que paira sobre el pueblo de Dios, personas que sinceramente están involucradas con el Señor, que fueron redimidas por la sangre de Jesús. La gran cuestión es que, en cuanto a enfermedades, ¿será que Dios cura siempre? ¿Dios siempre libra del mal? Este fin de semana pasamos por la pérdida de dos personas, dos mujeres, siervas del Señor, que si fuera por nuestras cosas no tendrían partido, pero Dios decidió llevarlas. Nuestra hermana Giselle, que ya estaba bien viejita, sí, verdad, y la hermana Eliette de Brasil, a la cual yo nunca tuve el placer de conocer, pero el testimonio que se da de ella, una creyente fiel, sierva dedicada, tan querida, bien educada en los caminos del Señor, y Dios la llevó. Oramos aquí en los Estados Unidos, orar en Brasil, y Dios la llevó. Hermanos, es importante para nuestra sanidad espiritual que sepamos esta verdad, que no es siempre que el Señor sana. Algunas personas toman textos aislados de la palabra de Dios, como ese maravilloso Salmo 103, versículo 3, a donde Él dice que es Él, el Señor, que sana todas tus enfermedades, y lo sacan del contexto. Cuando la palabra del Señor nos dice esto, Él está vinculado al tema central de la gran profecía traída sobre la venida del Mesías por Isaías en capítulo 53, a donde Él dice que Él, el Señor, tomó sobre sí nuestras enfermedades y nuestros dolores llevó sobre sí. Pero esto en realidad, hermanos, es un contexto más amplio en que Jesús fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Y el castigo que nos trae la paz estaba sobre él, por sus pisaduras fuimos sanados. Hermanos, el Señor está contando sobre la derrota infligida sobre el pecado y sus consecuencias.
Y muchas veces es verdad que el Señor nos da la respuesta en esta vida y nos libra del mal. Pero mira con tus propios ojos los dos ejemplos que acabé de dar de nuestra hermana Giselle, de la hermana Eliette en Brasil. Son ejemplos ahora que acabaron de recién ocurrir. No es siempre, hermanos, que el Señor libra. No es siempre. Le doy más ejemplos de la palabra del Señor. Más ejemplos de la palabra del Señor en que es claro que las enfermedades resultan de nuestra propia naturaleza pecaminosa y que la muerte viene sobre nosotros. Y el Señor muchas veces por su gran misericordia, sus planes, Él nos puede librar y algunas veces Él no lo hace. Nosotros podemos tener la certeza que la derrota es completa del pecado y que en la eternidad viviremos sin pecado, viviremos sin la presencia del pecado, viviremos sin la enfermedad, tendremos un cuerpo perfecto. Pero mientras aquí vivimos, hermanos, nosotros sufrimos y no es siempre que el Señor libera a uno. Mira, el Señor nos cuenta de este hombre y que él, nosotros conocemos también por ahora Juan Bautista. Juan Bautista, el siervo del Señor, que vino y que abrió el camino para la manifestación del Mesías, del Señor Jesús. Jesús se refiere a él como siendo el más grande de todos los hombres que jamás existió o existirá. Un tremendo siervo del Señor. Pero cuando Juan Bautista fue aprisionado por el impío rey Herodes, Jesús no hizo nada para liberarlo. No, esto ocurrió en la parte sur de Jerusalén o de Israel. Jesús, al saber de esto, de que había sido aprisionado, se fue para Galilea, para el norte. Esto tal vez tenga causado extrañeza en corazones de algunos. Ciertamente ocurrió en el corazón de Juan, que más tarde, en Mateo 11, la primera parte de su aprisionamiento fue Mateo 4, Mateo 11, él envía dos discípulos suyos a preguntar a Jesús: Jesús, ¿tú eres mismo lo que estábamos esperando? Hubo duda en su corazón, porque él estaba ahí aprisionado, no entendió. Él también en el íntimo de su corazón esperaba una intervención maravillosa de Jesús, la cual no ocurrió en las bases en que él estaba esperando. Y Jesús responde a los discípulos, demuestra que sí, que él era el Mesías que estaba por vir, pero una vez más no hizo nada para liberarlo de las cadenas que lo prendían. Y más adelante entonces en el capítulo 14 de Mateo, con detalles, la palabra del Señor nos cuenta cómo él fue decapitado por orden del rey Herodes. El Señor Jesús, presente en la tierra, el Dios encarnado, no hizo nada. Era plan del Señor que Juan partiera. Había llegado su hora y el Señor no cambió su plan, su destino sobre la vida de este siervo precioso, Juan. Y así fue. Nosotros vemos en la pasaje en que leemos en Juan capítulo 5, como el Señor vino al tanque de Betesda, y la palabra nos dice que alrededor del tanque de Betesda jacían un grande número, una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados. Ciegos, cojos y lisiados, una gran multitud. Esto era más que 5, que 10, 20, 100 personas. Muchos. Jesús bajó a aquel sitio. Él fue, encontró a este hombre lisiado hacía 38 años y sanó a él. Una persona, entre tantos, Jesús vino, sanó una persona y se fue. Y se fue. Y se quedaron allá multitud de personas, ciegos, cojos y lisiados. Uno pensará, qué extraño. Yo pienso, pero pensamos que es raro porque tenemos este concepto que es equivocado. Es un concepto en el cual
El hombre está en el centro, el comando. El hombre tiene la impresión y Satán lo quiere hacer sentirse como siendo lo que da órdenes a Dios. Esto no es así. Con humildad nos acercamos al Señor y el Señor nos escucha por su bondad, por su benignidad siempre. Y hacer su respuesta: sí, hijo, yo voy a hacer de acuerdo con su voluntad. Y hacer su respuesta: no, hijo, yo voy a hacer de una forma distinta de lo que usted está deseando. Hermano, ¿será que usted percibe aquí Dios trabajando en nuestro corazón para nos hacer verdaderamente siervos suyos, siervos del Dios Altísimo, y personas que quieren vivir para experimentar la voluntad de Él? Personas que cuando escuchan decir que ofrezcamos nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional a Dios, nosotros no pasamos a pensar inmediatamente en el carro nuevo, la casa linda, o el esposo o la esposa, o las riquezas que Dios nos va a dar. Hermano, esto es mundanismo que ha infiltrado el corazón de la iglesia. El grande bien del pueblo de Dios siempre ha sido nuestro Señor Jesús, el caminar con Él, y no las bendiciones, entre comillas, que uno pueda recibir de sus manos. Él sí, es verdad, Él nos alimenta con bendiciones, pero para que nuestro corazón se quede apasionado por Él y no por las cosas. Qué cosa tan importante, hermanos. Qué cosa vamos a aprender mientras es tiempo. Hoy nos enseña el Señor. La palabra del Señor prosigue en este mismo sentido, mostrando siervos preciosos que no tuvieron el fin que ciertamente deseaban. Esteban, este precioso siervo del Señor, dio testimonio delante de los judíos enfurecidos, y yo quiero creer que él, Esteban, su familia, su esposa, no sé si era casado, no sé si, o sus padres, si no era casado, quien quiera que lo amaba, Esteban, quería verlo de vuelta a la iglesia, contar: mira, dio un testimonio tan precioso a los judíos, y muchos se convirtieron, como se convirtieron con el testimonio de Pedro. Ahora estoy tan feliz, estoy listo para dar otros testimonios. No, ¿sabe qué hicieron? En Hechos capítulo 7, cuando Esteban termina su testimonio, lo mataron, lo apedrearon hasta la muerte. En el capítulo 12, el impío rey Herodes manda prender a algunos creyentes y los maltrata. Y a Santiago, hermano de Juan, el evangelista que escribe el evangelio, Santiago, hermano de Juan, manda matarlo, cortar su cabeza a espada, como hiciera a Juan Bautista. Hermanos, hermanos queridos, esta es la realidad. Nosotros no estamos en esta vida por siempre. El apóstol Pablo, como yo digo, escribió su segunda carta a Timoteo, sintiendo que estaba llegando a su fin, y estaba. Poco después, él es llevado para fuera de los muros de Roma, a donde es decapitado. La historia nos cuenta cómo que Pedro, el apóstol Pedro, fue crucificado de cabeza abajo. La historia nos cuenta cómo Santiago, el medio hermano de Jesús, que escribió la epístola de Santiago, este hombre precioso, un hombre de oración, conocido en la iglesia como el hombre de rodillas de camello, porque oraba tanto tiempo arrodillado, que sus rodillas, dice la historia, se deformaron. Un hombre precioso, dulce, amado del pueblo de Dios, amado de Dios. Hubo una orden del impío sumo sacerdote Albano, y Santiago fue llevado al pináculo del templo, sitio más alto del templo, y de allá fue atirado para abajo, fue echado abajo del templo y cayó, y muy herido, todavía no estaba muerto, y algoces se acercaron con palos
y le esfacelaron el cráneo, la cabeza. Así que murió el precioso hombre de Dios. Así, tantos hermanos, todos los apóstoles, con excepción de Juan Evangelista, aparentemente, todos sufrieron, todos fueron martirizados, y a lo largo de estos 20 años de historia no hemos conocido otra cosa sino relato após relato de creyentes fieles que no encontraron en esta vida la compensación que un ser humano podría desear. Esto es resumido en la lectura impresionante de Hebreos capítulo 11, a partir del 32 hasta el 40, cuando nos cuenta, entre tantos héroes de la fe, que por la fe venceron reinos, praticaron la justicia, alcanzaron promesas, cerraron la boca de leones, apagaron la fuerza del fuego, escaparon del hilo de la espada, de la debilidad sacaron fuerzas, en la batalla se esforzaron, y los enemigos le dieron la espalda y huyeron de ellos. Victoria, victoria, victoria para estos hombres de fe. Pero dice todavía unos fueron torturados, no aceptando su libramiento, porque querían alcanzar una mejor resurrección. Otros experimentaron escarnios, azotadas, y fueron para las prisiones. Unos fueron apedreados, unos fueron cerrados al medio, fueron muertos a hilo de espada. Andaron por este mundo vestidos de pieles de ovejas y de cabras y de chivos, desamparados, aflitos y maltratados, pero eran hombres de los cuales el mundo no era digno. El mundo no los merecía. Y vinieron a este mundo para alumbrarlo, para iluminarlo con la luz del Señor. Ese es el gran privilegio de un ser humano. Este es el gran privilegio que nos enseña Jesús cuando dice que vale al hombre ganar el mundo entero, todavía perder su alma. Cuando yo sé historias de personas que profesan ser creyentes en Jesús, totalmente dedicados y tan solamente dedicados a ganar dinero, buscar dinero, ganar popularidad, buscar placeres. Cuánta tristeza yo imagino esto debe causar al corazón del Señor. Por esto es tiempo que nos dice el Señor en su palabra. Es bueno que usted sepa, hermano, cuando viene una adversidad en su vida, que la mejor pregunta a hacer es: Señor, ¿esto es una prueba suya? O Señor, ¿será que tú estás me reprendiendo por algún pecado? Porque el Señor, querido, lo quiere mostrar. El mal que uno pasa por Él es muy semejante. Y el Señor desea que oremos a Él. Señor, sondea mi corazón. Prueba, Señor, mis pensamientos. Yo no quiero guardar en mi corazón ningún pecado. No quiero, Señor, yo quiero mantener mis ojos en ti. Yo quiero pedirle perdón por mis pecados. Señor, límpiame, Señor. Convierte mi malo corazón a ti. Dame, Señor, una fe inabalable en el hecho de que tú me amas, de que tú me cambias, y que cada hermano pueda mirar para el gran poder de Jesús en hacer este mega milagro, transformando la visión que jamás existió en este pobre hombre, dando a él una visión perfecta. Ese es el poder de nuestro Jesús, y Él nos cuenta una vez más en su palabra que Él es poderoso para hacer lo mismo en nuestra vida desde el punto de vista espiritual. Él puede, pero ¿será que el Señor me puede librar? Ya estoy en este pecado hace tanto tiempo, ya pequé tanto. Hermano, tengamos la confianza que el Señor nos ama y nos quiere tan bien. El Señor nos quiere tan bien
que Él desea perdonar los pecados. Y Él nos llama, venga a buscar misericordia, hijo mío. Yo me compadezco de tu pecado. Yo me compadezco de él. Busque misericordia. Y Él nos da su perdón. Busque de mi gracia en tu caminar para que usted no peque más. Y cuando pecar, creemos que Él nos ama, pedimos misericordia y perdón y pedimos gracia. Y el Señor nos dice, ustedes van así conocer la verdad y la verdad los liberará de las cadenas del pecado. Que Dios los bendiga a todos, los amo, los quiero, con el amor de Jesús, Pastor Nery.